escándalo y los videos, los audios de la vergüenza que estamos viendo estos días. Entonces, no es que no se sabía quién era Nostroza Zapariachi, como se ha dicho nosotros, ¿por qué teníamos que saber? No, este señor durante 4 años intentó llegar a la Suprema y sus antecesores dijeron, este señor no puede ser vocal supremo, por su trayectoria, por sus antecedentes. El señor contaba con propiedades y cuenta con propiedades en Miami, que no pueden ser explicadas con los ingresos de un magistrado. En segundo lugar, este señor tiene acusaciones de haber plagiado su tesis universitaria. En tercer lugar, este señor se ha dicho de manera sostenida a lo largo de los años que fue abogado de Alejandro Rebata Palma, una persona vinculada a investigaciones sobre tráfico ilícito de drogas, vinculada al cartel de Cali. Estuvo vinculado a este cartel primero como abogado del señor Rebata y después cuando se incorpora al Poder Judicial, o mejor dicho, se reincorpora al Poder Judicial, participa en una sala que exculpa de responsabilidad al señor Rebata Palma. Estos eran hechos que se sabían. ¿Cómo nos pueden venir a decir ahora que ustedes no conocían quién era César Nostroza Zapariachi, que es rápidamente nombrado por el nuevo CNM y sorprendentemente también inmediatamente nombrado presidente de una de las salas penales de la Corte Suprema? Una vergüenza no solo para el CNM que lo nombra, varios de los consejeros están presentes acá, sino para la propia Corte Suprema de Justicia y su presidente responsable de hacerle este encargo a una persona con estos antecedentes y con estas credenciales. O sea que el Perú estaba perfectamente notificado de ante quién estábamos. Entonces acá hay una responsabilidad colectiva para los consejeros que participaron en esa decisión. Y no veo cómo puedan eximirse de reconocer esa responsabilidad. Lo mismo podemos decir del nombramiento del magistrado supremo Ángel Romero, que no está en los audios, del cual no se ha hablado estos días, pero que fue nombrado por este CNM a la Suprema, como magistrado supremo, no por todos los 4 miembros, los 4 consejeros que se encuentran presentes, pero sí por el presidente y por el señor Marcelo Cubas. ¿Y cuáles eran los antecedentes de Ángel Romero? Hoy día con posibilidad de ser nombrado presidente de la Corte Suprema, nada menos. Venía de ser presidente de la Corte Superior de Justicia, pero fue procesado por el CNM anterior, el año, me parece, 2006-2007. ¿Por qué? Por haber emitido una sentencia reincorporando a trabajadores del Banco Central de Reserva que se habían retirado de la institución, digamos, con beneficios económicos especiales, que habían recibido 26 sueldos de indemnización y se habían ido voluntariamente de la institución. Varios años después recurren al Poder Judicial pidiendo su reincorporación. Y la sala que preside Ángel Romero los ampara, ordena su reincorporación muchísimos años después, cuando ya no existían las plazas, ordenando además una indemnización millonaria para estos señores cuando no habían plazas. Esto es un escándalo de tal naturaleza que el CNM destituye a Ángel Romero, no este CNM, sino uno de los CNM anteriores, y es destituido él. El señor pide una reconsideración y año y medio, 2 años después, sorpresivamente, cuando el tema había salido de la luz pública, el CNM decide remitir a la ONMA de donde venía el pedido de destitución, remite el expediente y señala que no corresponde la pena de destitución. Y le pide a la ONMA que le imponga la pena que corresponde, que en este caso podría ser cuando menos la de suspensión. Y la ONMA hace una cosa que no podía hacer, que es declararlo inocente.
Y al declararse el inocente, entonces posteriormente él va a lograr, ¿no es cierto?, quedar libre y poder presentarse para postular a la Suprema. Y el CNM que preside hoy día el consejero Orlando Velázquez toma la decisión de nombrarlo vocal supremo. No sabíamos cuáles eran los antecedentes del señor, estaba calificado, no habían mejores candidatos a la Suprema que el señor Ángel Romero con esos antecedentes. Y hay otros casos, como el del nombramiento de fiscal supremo de Tomás Aladino Gálvez, que fue nombrado a pesar de que habían serios cuestionamientos sobre manejo de recursos en el Ministerio Público en la función que le correspondía desempeñar. Un nombramiento igualmente cuestionado. Y nombramientos parecidos en el Ministerio Público han recaído sobre el señor Arce Córdoba o Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que ha sido, digamos, parte de las noticias al intentar incautar los audios en manos de los periodistas que estaban dando a conocer a la opinión pública la mugre, la inmundicia en el Poder Judicial y en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por último, otro nombramiento, y podríamos, digamos, continuar, pero son los nombramientos más importantes, más significativos, es el nombramiento de Adolfo Castillo, reciente, de principio del año 2017, del cual entiendo sí son responsables los consejeros, todos los consejeros presentes en esta reunión. El señor Castillo, se ha dicho, fue nombrado en un proceso plagado de irregularidades. Calificaron 5 de los 13 postulantes después de la prueba escrita. La nota más baja la obtuvo el señor Castillo. Pasaron a la siguiente etapa y resulta que quien encabezaba la competencia, ante las claras irregularidades en el proceso, abandonó la misma. El señor Piloto abandonó la misma porque no se le reconoció una maestría en Derecho en la Universidad de Bolonia. Maestría que estaba además debidamente reconocida y registrada por la SUNEDU. O sea, sin ninguna razón se le quitó los puntos que le otorgaban, ¿no es cierto?, tener una maestría en una universidad de prestigio en el mundo. Con ello se le hizo perder 10 puntos en el concurso. Y el que iba en segundo lugar, el señor Loyola, se mantuvo en carrera a pesar de todo, pero no se le consideró su experiencia como gerente del Estado. Había trabajado en varias instituciones públicas, ni las ponencias que había hecho en varios eventos nacionales e internacionales. Con lo cual, los 87 puntos que le correspondían resultaron siendo tan solo 37.5 en la medida en que no se le reconoció digamos, su experiencia en el sector público ni las ponencias a las que me he referido. En la fase final, sorprendentemente, con la entrevista personal, el actual jefe de la OMPE, que se encontraba el último en la lista, sorprendentemente pasó al primer lugar, porque habría sido el mejor evaluado en la entrevista personal, a pesar de que quienes han visto los videos sostienen que no fue una entrevista sobresaliente. Y fueron varios los consejeros, no se puede saber exactamente quiénes, pero fueron varios los que lo calificaron con la nota más alta, a pesar de que venía, ¿no es cierto?, que no hubiera podido estar entre los que quedaron en carrera si no hubiera sido porque en el proceso se decidió regalarle a todos los candidatos 6.5 puntos adicionales que fueron los que le permitieron a él seguir en carrera. Y si eso no es poco, también era de conocimiento del CNM, de ustedes presentes, que el señor Fernando Obregón, que terminó siendo el hombre fuerte de la OMPE cuando fue nombrado
Adolfo Castillo, hoy día suspendido, Fernando Obregón tuvo una participación sorprendente en este proceso, porque resulta que él es el que editó los libros que presentó como prueba de producción académica el actual jefe de la OMPE. Y fue él mismo el que llevó a cabo una campaña de hostilización contra el señor Loyola, interponiendo tachas y cuestionamientos con informaciones falsas. Lo dice en un informe detallado, publicado en La República, Ricardo Uceda, que es un periodista serio. Y eso está debidamente acreditado. Y él se sorprende de que, con todas estas irregularidades, hubiera sido igual nombrado como jefe de la OMPE el señor Adolfo Castillo. Las consecuencias las conocemos hoy. Ustedes mismos han tenido que suspenderlo. Pero lo que ha ocurrido en este proceso es que han entrado a la OMPE con él, no solo Obregón, sino el señor Cavazza. El mismo señor Cavazza que llevó a la destrucción de la OMPE hace tan solo 19 o 20 años. Y lo que costó salir de eso, hoy día hemos retrocedido y estamos en una situación igual o parecida, porque la suspensión y destitución de Castillo, que es necesaria, no resuelve el problema, porque todos los gerentes de la OMPE hoy día que están preparando el proceso electoral de octubre han sido nombrados por el señor Castillo, en realidad por el señor Cavazza y por el señor Obregón. Y esa es una responsabilidad de ustedes, para con todo el país. Y no hay forma de escapar de ella. Por esas razones, yo creo que el Congreso tiene los elementos para justificar la gravedad de la situación que amerita que ustedes sean destituidos como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero está, por supuesto, en manos de ustedes, eventualmente, evitar llegar a esta situación vergonzosa de ser destituidos por este conjunto de conductas donde tienen todos responsabilidad, renunciando al cargo. No corresponde acá poner el cargo a disposición, porque el cargo a disposición no está contemplado constitucionalmente. Entonces, si ustedes quieren colaborar con acelerar la solución de esta crisis, cosa que me parecía muy bien, entonces renuncien y dejen expedito, ¿no es cierto?, el camino para defenderse donde se lleven a cabo las investigaciones para establecer la responsabilidad, que son investigaciones que ya están en curso. El renunciar no necesariamente significa asumir responsabilidad, significa más bien reconocer la responsabilidad que ustedes ya han reconocido públicamente a través del presidente y hacer sus descargos en las instancias que correspondan. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que ya habíamos el día de ayer tenido un pequeño debate sobre el encargo que habíamos recibido de la Junta de Portavoces y la ampliación de este encargo respecto de los consejeros que hoy día nos acompañan en relación a evaluar la existencia de una falta, de faltas, de causas, como refiere la Constitución. Y yo me quiero referir a lo señalado por la congresista Glave, sin ánimo de aperturar el debate aquí, porque creo que el debate no se va a dar aquí, sino en el Pleno, en ese sentido. Pero es bueno que tengamos en cuenta que ya la propia ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura tipifica qué considera como causa grave. Y es la ley orgánica la que nos da los parámetros. Entonces, yo creo, presidente, que a efectos de poder cumplir el encargo de la Junta de Portavoces, sin perjuicio de aquel control político al que se refiere la congresista Glave, y en el cual estoy de acuerdo desde el punto de vista constitucional, pero recordemos que el encargo de esta comisión es otro, presidente. A nosotros no se nos ha encargado de hacer control político, a nosotros no se nos ha delegado la posibilidad de verificar o no si esto es una causa grave. A nosotros se nos ha pedido un informe, que será un insumo que finalmente la Junta de Portavoces repartirá en el Pleno respecto de la participación de 2 magistrados, hoy todo el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en los audios
que muchos hemos denominado audios vergonzosos, audios que constituyen incluso delitos. Y en ese sentido, presidente, yo no dejo de sorprenderme de este grado de complicidad que ha existido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque si yo tomo conocimiento de un hecho ilícito, si yo participo en una reunión que considero tiene matices de hechos ilícitos, lo que corresponde es denunciarlos. Entonces, si los consejeros, como han manifestado el día de hoy, han tenido participación en hechos que a su criterio, porque eso escapa de si son abogados o no, han podido tener matices de irregulares, de faltas éticas o incluso de delitos, lo que correspondía es la denuncia. Y yo no he visto ninguna denuncia. Y el otro tema, presidente, es que, como lo han referido mis colegas, el cargo a disposición no significa una renuncia que, según la ley orgánica, tiene que hacerse efectiva ante el propio presidente del CNM. Entonces, creo que decirle a la ciudadanía que están poniendo sus cargos a disposición es simplemente seguir dilatando un proceso doloroso para todo el país y que no hace más que evidenciar que no hay dentro del Consejo Nacional de la Magistratura esta reflexión que necesitamos. Se ha hecho alusión a situaciones que podrían resultar siendo símiles en el Congreso, pero que tienen una naturaleza distinta por la decisión colegiada que ellos han tomado, independientemente de los votos individuales. Y un tercer aspecto, presidente, que también creo que es bien importante tener en cuenta, efectos de elaborar el informe, es que el día de mañana la citación que nos ha llegado a todos es para las 9 de la mañana. Entonces, yo no sé, presidente, si podríamos arrancar teniendo la versión del informe que usted proponga. No sé qué plazos tenemos o qué rango de tiempo tenemos, y ver si efectivamente podemos debatir el contenido de ese dictamen tipo las 11, para poder también tener un espacio de tiempo los congresistas para poder analizarlo. Yo, presidente, nuevamente creo que es bien importante que la comisión recuerde cuál es el encargo de la Junta de Portavoces y cumplamos con ese encargo, porque lo que hemos visto, presidente, a lo largo de la historia, en procesos en los cuales el control político al que se refería la congresista Marisa Glave, o incluso en actos de reorganización respecto a la destitución de jueces y fiscales sin observar el debido proceso, sin el ejercicio de derecho de defensa, nos ha llevado no solamente a reparaciones civiles cuantiosas, como lo han anunciado varios de los consejeros, ellos demandarían al Estado peruano. Y el segundo tema, presidente, que a mí me causa mucha preocupación, es su reposición. Porque aquí el que pierde no somos los congresistas que finalmente vamos a tomar la decisión, nosotros vamos a tener nuestro voto en ejercicio, pero el respeto al debido proceso significa salvaguardar los intereses del Estado peruano respecto a reparaciones civiles que no podrían corresponder, y segundo, evitar que personas que no tienen que ejercer función pública, que deberían estar alejadas de la función pública en caso de comprobarse su responsabilidad, sean repuestas, presidente. Y eso es lo que ha pasado en la historia de nuestro país, en la historia reciente. Tanto el mismo Poder Judicial que vemos está involucrado en estos temas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que algunos congresistas incluso se han atrevido a insinuar, debería ser quien intervenga para designar a nuestros jueces y fiscales, renunciando a nuestros fueros y asumiendo que volvemos a ser una colonia. Hoy estamos enfrentándonos a esa posibilidad, presidente. Entonces, yo sí, nuevamente, y lo he dicho a lo largo de estas sesiones, el día que propusieron que se amplíe esta investigación a los accesitarios, el respeto al debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa tiene que ser un talante que garantice en esta comisión nuestro informe final, presidente. Porque si no, lo único que vamos a dar es armas a personas que merecen estar alejadas de la función pública, en caso se demuestre su responsabilidad, para que demanden al Estado peruano
pidan cuantiosas reparaciones, sean repuestos después de muchos años, en perjuicio nuevamente de los intereses del país. Y en ese sentido, presidente, yo creo que es bien importante también las exhortaciones que podamos hacer. He visto, y yo no voy a calificar las conductas de determinadas personas invocando a marchas. Yo creo en la institucionalidad, yo lo he dicho, estoy orgullosa de ser congresista, y puede haber congresistas que hayan cometido delitos, que hayan sido investigados en este Congreso también, pero la institucionalidad que nosotros defendemos, presidente, está básicamente por respetar la Constitución y las leyes. Y la Constitución es clarísima. Una cosa es el control político, una cosa es el artículo 157 y otra cosa es el encargo que tiene esta comisión, respecto de lo cual, reitero, presidente, es imprescindible que veamos lo que dice la ley y el reglamento. Gracias. Adelante, congresista. Gracias, presidente. Sí, sin ánimo de entrar al debate, pero ya que han mencionado mi nombre varias veces, sería importante, presidente, que varios de los miembros aquí presentes y a través del equipo técnico también recordáramos que estamos citados al pleno del día viernes, presidente, razón por la cual se debatió aquí, justo por la convocatoria del pleno del día viernes, a discutir la posibilidad de la implementación del artículo 157, presidente. Y eso es precisamente lo que estamos discutiendo. Entonces sí tiene este encargo esta comisión, y ese sí fue el acuerdo de la Junta de Portavoces, y en el marco de eso es que usted ha citado a los señores consejeros aquí presentes. Y que además, presidente, es importante que nosotros revisemos lo que el Congreso ya hizo y los debates que ya existieron acá. Y por eso es importante recordar qué pasó con el caso del consejero Efraín Anaya, presidente, que fue un caso que permitió un debate intenso en el Parlamento sobre qué cosa es una falta grave y qué cosa es una causa grave. Y eso está en el debate, en el expediente, que además entiendo está y se puede alcanzar a varios de los colegas aquí presentes, donde hay una discusión y que finalmente el Parlamento termina señalando la falta grave como un contenido que requiere tener tipicidad explícita. Y la causa grave, por el contrario, su contenido está dado por sucesos fácticos reprochables para la función pública que determina el órgano competente de control, que seríamos nosotros, presidente, en un texto que tendremos todos a la mano y que sería importante además recordar el debate constitucional. En el año 93, presidente, uno de los miembros del Consejo Constituyente Democrático señaló: los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no pueden ser vacas sagradas a las que nadie puede tocar. ¿Por qué? Porque ellos van a poder nombrar al Poder Judicial, la Corte Suprema, remover los integrantes de la Corte Suprema, los fiscales supremos, van a ser hombres con un poder incluso superior a los miembros del Parlamento. ¿Quiénes los van a poder mover? ¿Vamos a determinar una consulta de carácter nacional? ¿Todo el Perú tendría que movilizarse para votar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Y entonces el propio presidente del entonces SD recoge el debate del Pleno Parlamentario y plantea precisamente que se tiene que tener la posibilidad de tener causa grave. ¿Para qué? Para que las personas puedan ser removidas y el Congreso pueda adoptar este acuerdo utilizando 2/3 de sus miembros, lo que garantizaría un amplísimo consenso, presidente. Y eso hace, como se señaló en el mismo debate, que la causa o motivo grave de remoción son, en efecto, control político por parte del Parlamento, presidente. Y creo que es importante que lo tengamos presente, eventualmente en el debate que tendremos mañana, citado por usted, y seguramente el día viernes. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente, y por eso me refería que no es bueno que polemizar sobre este tema aquí, porque este es un espacio que, como bien lo ha señalado ya en su precisión la congresista Glave, y entiendo que no es abogada, le compete al Pleno del Congreso. Le compete al Pleno del Congreso, no al encargo de la comisión. Y segundo, solamente también para precisar, congresista, que el caso del congresista Anaya estaba debidamente tipificado. Y por eso es totalmente distinto a este, porque el señor Anaya se reunió con un candidato a fiscal. Entonces, cuando revisamos los antecedentes, vemos que son situaciones distintas y que por eso la invocación al debido proceso es importante, presidente, y cumplir con el debido proceso es importante, y que en el Pleno también.
y se dice que estamos blindando y que queremos dilatar. El caso del congresista Anaya duró 30 días. Estamos viéndolo en menos de 10 días, presidente. Les creo que es bien... Sí, me pide una interrupción el congresista Rosas. Adelante, congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Gracias a la congresista letona. Presidente, esta reunión es para que los consejeros respondan a las preguntas de los parlamentarios. Pero, sin embargo, vuelvo a reiterar lo que mencioné también. Tenemos que seguir luchando y condenando todo tipo de corrupción, venga donde venga, sí. Pero nunca podemos olvidar el debido proceso. Porque hay gente que dice que se vayan todos. Yo les hago una pregunta, ¿y quiénes van a entrar? ¿Amigos de quién? Todo lo demás. Entonces no se puede desestabilizar el orden jurídico y democrático. Me sorprende a mí que gente que dice hay que respetar la institucionalidad, la democracia y todo lo demás, llegó a este momento, se olvidan de lo que dijeron. Presidente, cuando la Constitución y las leyes nos dan los parámetros, nos guste o no nos guste, hay que educar a las personas. Cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski incurrió en faltas y había evidencia y todo lo demás, algunos decían que se vayan todos. O sea, ¿se iba a ir el señor Vizcarra, la señora Mercedes Arauz? No. Se van uno por uno y se trata uno por uno. De la misma manera aquí en el Congreso. Si hay congresistas que vayan, no vamos a decir que se vayan todos los congresistas, que se vayan los accesitarios. Si todavía no han asumido. A mí me parece que estamos, presidente, cayendo a un extremo. Sí, que se juzgue con objetividad, con imparcialidad, se abrió. Y esta comisión, presidente, no está fungiendo como comisión investigadora. Porque para eso, en 10 días es insuficiente. Es una comisión que está haciendo el trabajo que se nos ha encargado de indagar, averiguar, citar, y elevamos nuestro informe al Pleno. Porque si es una comisión investigadora, se requieren facultades especiales, todavía habría que levantar el secreto telefónico, y no se ha hecho. Entonces no confundamos, presidente, vamos a elevar el informe de esta comisión al Pleno, y ahí podremos debatir y discutir. Gracias, congresista letona, gracias, presidente. Claro, congresista Glave. Muchas gracias, congresista letona. Presidente. Adelante, congresista Marisa Glave. Le pedí una interrupción a la congresista letona. Diríjase a la presidencia, por favor, congresista. Gracias, presidente. A ver, creo que es importante, presidente, que entendamos que este Parlamento sí ha recibido un encargo y esta comisión sí ha recibido un encargo. Y lo que tendremos que votar mañana es si los que estamos acá creemos que el informe que va a preparar el equipo técnico es un informe que incluye una valoración de si hay una causa grave o no. Eso es lo que ustedes tendrán que determinar. Y eso lo elevaremos al Pleno. Quien determine es el Pleno, sí, pero en esta comisión habrá que votar el día de mañana. Si es que creemos que hay causa grave o no hay causa grave. Varias de las preguntas que ha hecho el congresista Lescano, que ha hecho el congresista Gino Costa, determinan claramente que hay un colegiado que no ha resuelto, presidente. Y ese es el tema. Y entonces, por ejemplo, sí, preguntas concretas, se les han hecho varias, y yo quiero repetir una que en parte hizo el congresista Lescano, que sería importante saber, preguntarles a los consejeros aquí presentes si estuvieron en la sesión del 12 de febrero y atestiguaron el intercambio entre el consejero Morales y el consejero Aguila sobre la reunión el 2017 en la casa del señor Aguila, reunión en la que en teoría el señor Aguila señala, ¿no es cierto?, que el congresista Becerril pedía una intervención directa para que se votara por el congresista Gutiérrez Pede, presidente. Y quisiera saber si los señores estaban presentes y si podemos tener claridad sobre ese punto, porque ese punto también se está discutiendo. Porque, presidente, ¿hay que seguir el debido proceso? Por supuesto. Y lo seguimos en el caso del Contralor y lo hicimos rapidísimo. Y yo creo que sí lo hicimos en el caso del congresista Kenji Fujimori y lo hicimos rapidísimo. Y ahora, presidente, también creo que estamos cumpliendo ese procedimiento. Adelante, congresista Úrsula.